Muy buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es David Hernando Archila Criollo. Pertenezco al grupo 188 de la materia Biología Celular y Molecular y me encuentro matriculado en el CEAL de Sogamoso. Mi exposición sobre la membrana plasmática la voy a hacer mediante una cartelera donde he dibujado parte de la membrana plasmática. Hablando acerca un poco de ella, la membrana plasmática es muy importante dentro de la célula porque delimita el territorio de la célula. Además de ello, entre algunas de las funciones principales de la membrana plasmática, podemos decir que regula el paso de sustancias a través de la célula, es decir, del interior de la célula hacia afuera y viceversa. También podemos decir que es una estructura continua que rodea toda la célula y por esa razón la aísla y la protege del exterior. Si hablamos un poco acerca de algunos de los principales componentes de la membrana plasmática, podemos hablar acerca de los carbohidratos. Estas moléculas, los carbohidratos, se encuentran ubicadas, como podemos observar, en su mayor parte en la parte superior externa de las células. ¿Qué permite esta membrana? Bueno, permite que la membrana sea asimétrica, perdón. Eso lo permiten los carbohidratos. Entre algunas de sus funciones fundamentales está que presenta propiedades inmunitarias y por esta razón protege la superficie de las células de posibles lesiones. Pero además de eso, estos carbohidratos, al ser oligosacáridos, se pueden unir a los lípidos y, por ejemplo, forman los glucolípidos, como este que encontramos en esta sección, y cuando se une a las proteínas forma las glucoproteínas, como esta que encontramos en esta sección. Si hablamos acerca precisamente ahora de el colesterol y las proteínas, podemos mencionar lo siguiente. El colesterol que encontramos en esta sección, colesterol, podemos decir que contribuye a que la doble capa lipídica sea menos fluida y que tenga la capacidad de ser permeable. Y en cuanto a las proteínas, podemos encontrar de varios tipos allí dentro de la membrana plasmática, como son las proteínas integrales o las proteínas periféricas. Las proteínas cumplen muchas funciones biológicas dentro de la membrana celular. Una de ellas, por ejemplo, es que pueden transportar materiales hacia el exterior o el interior de las células, pero también pueden funcionar como receptores o como enzimas. Hablando de las proteínas periféricas, podemos notar que se encuentran unidas débilmente a las cabezas polares, mientras que las proteínas integrales se encuentran unidas íntimamente allí en esta capa lipídica. Estas pueden formar canales, como este que encontramos acá, y pueden actuar también como receptores. Además, las proteínas tienen la capacidad de, por medio de receptores, llegar a reconocer los antígenos y otras células extrañas. Eso hablando acerca particularmente de la membrana celular y cómo se encuentra compuesta. Aquí podemos observar una gráfica precisamente con muchas de estas partes que ya hemos definido. Si hablamos ahora un poco acerca del transporte, podemos mencionar que el transporte puede ser de varias maneras. En este esquema hemos puesto el transporte de moléculas de baja masa molecular y de elevada masa molecular. Hablando acerca de las de baja masa molecular, encontramos el transporte pasivo y el transporte activo. En el transporte pasivo encontramos la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple se da cuando son el paso de pequeñas moléculas a través del gradiente de concentración. Es decir, van desde donde existe mayor concentración hacia el medio donde la concentración es menor. En esto podemos encontrar, por ejemplo, la difusión acerca del agua, que podemos definirla como la ósmosis. Si hablamos acerca del transporte activo, entonces vamos a encontrar las bombas de sodio-potasio y otro tipo de bombas, y estas van a necesitar de una proteína de membrana transportadora o carrier. Y si hablamos acerca de las de elevada masa molecular, vamos a encontrar la endocitosis, la exocitosis y la transitosis. En la endocitosis vamos a encontrar la fagocitosis, la pinocitosis y la mediada por receptores. La fagocitosis habla acerca de que es la ingestión de las células, es decir, se engullen partículas sólidas. Por su parte, cuando hablamos acerca de pinocitosis, estamos hablando acerca de que las células como que beben, es decir, que captan materiales disueltos. Esto a grandes rasgos es la membrana plasmática y el tipo de transporte a través de esta. Muchas gracias.